Bueno, te agradecemos, Jorge, por haber aceptado la invitación del Grupo Informal para hacer este vivo, que va a tratar principalmente sobre los sensores de dióxido de carbono y la importancia que tienen en la pandemia actual. Una breve presentación tuya que me parece que puede ayudar a que el público te reconozca. El doctor Jorge Alea es un físico argentino muy reconocido. Él trabaja y es profesor en la Universidad de Burlingame, es investigador de CONICET y además de sus méritos académicos ha participado muy activamente desde el comienzo de la pandemia, comunicando mucha información útil a la sociedad y también se ha destacado por la generación de sensores de dióxido de carbono hechos en Argentina, de lo cual seguramente vamos a hablar durante esta entrevista. Así que bueno, muchísimas gracias Jorge y esta va a ser muy interesante esta charla seguramente. Bueno, genial. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, hace algún tiempo, hace poco tiempo en realidad, comenzó a haber un poco de consenso en cuáles son las vías principales de contagio del COVID. Y ahora ya la comunidad científica está en condiciones de afirmar que la principal fuente de contagio son los aerosoles, ¿sí? ¿Qué implicancias tiene esta forma de contagio del virus en las medidas de prevención que tenemos que adoptar para poder combatir la pandemia? Claro, bueno, como vos bien decís, lamentablemente, hace un año, digamos, la Organización Mundial de la Salud había sido muy enfática negando que los aerosoles, la vía aérea, fuera una vía de contagio de COVID. Hay enfermedades que ya se sabía, son reconocidas, que sí, sarampión, por ejemplo, o tuberculosis, es decir, hay enfermedades que está aceptado que se contagian por aire. Pero habían dicho que el COVID no era una de ellas. La razón era una razón un poco técnica y era que en principio decían que el factor de contagiosidad, el R que tiene esta enfermedad, no era suficientemente alto como para que fuese una transmisión por aire. En general, las enfermedades que se transmiten por aire, como el sarampión, son muy, muy contagiosas, tienen un R más alto. Lo que omitía ese razonamiento es que por la forma en que tiene el contagio de COVID, que es por vía respiratoria, es decir, gotas o, digamos, virus que sale de nuestras vías respiratorias y llegan a las vías respiratorias de otros, muchas veces la persona que es asintomática y que no está tosiendo ni estornudando, no emite una enorme cantidad de aerosoles. Y entonces muchas personas contagian a muy pocas personas. Y aquella persona que está tosiendo o estornudando, esa suele contagiar a muchísimas. Entonces, el R que se ve es un promedio de un montón de personas que no contagian casi a nadie y algunas que contagian a muchísimas personas. Esas que contagian a muchísimas personas es el típico R enorme de una enfermedad transmitida por aerosoles. Entonces, esa fue, si se quiere, la confusión y fue lo que el grupo internacional de científicos que estuvo empujando esto desde el principio, ya por ejemplo, en junio ya había una declaración de 300 científicos afirmando esto. Bueno, uno de ellos, José Luis Jiménez, con el que yo estoy trabajando, tenemos contacto, es español, trabaja en Boulder, Colorado, en Estados Unidos, armó un grupo en España, Aireamos, trabajó muy activamente con este tema. Entender cuál es la vía de contagio es central para entender qué hacer para tratar de evitarlos, porque si no uno va a ciegas, a tontas y a locas tratando de hacer cosas sin ningún sentido. Lo que nos dijeron en principio, y no estaba mal, es que las gotas grandes que emitimos cuando estornudamos, cuando hablamos, esas gotas pueden tener virus si uno está contagiando, y si esas gotas al ser grandes caen cerca de donde las emitimos. Por eso típicamente si uno está a más de 2 metros, no tiene riesgo de que le lleguen esas gotas porque no llegan mucho más de esa distancia. Entonces, claro, las gotas pueden caerle justo, pegarle en la boca a otra persona o en los ojos o en la nariz y contagiarlo, pero hay que tener mucha puntería porque tiene que ser justo directo ahí. O si las gotas caen cerca a una superficie,
y uno toca la superficie con la mano y se lleva la mano a los ojos, a la boca o a la nariz, esa era la otra vía de contagio. Entonces, por eso el mecanismo que se recomendaba era mantener distancia, lavarse las manos, no tocarse con las manos los ojos o la boca, porque todas esas eran vías para evitar el contagio de gotas grandes. Y por eso se recomendaban estas máscaras de acetato, porque también son como una barrera física que paran esos proyectiles que nos podrían pegar en la cara. Ahora, el contagio por aerosoles es otro tipo de contagio, esencialmente porque lo que cambia es el tamaño de la gota. La gota es mucho más chiquita y al ser más chiquita puede quedar en suspensión en el aire muchísimo más tiempo. Ya no caen por gravedad tan cerca. Pueden quedar flotando y quedar, en la medida en que la gota no se evapore y siga habiendo agua en la gotita, humedad, el virus, digo por qué no se evapore, cuando el virus queda sin agua se inactiva rápidamente. Pero en la medida que quede flotando dentro de esa gotita de agua, puede quedar activo. Y como queda, entonces ahí hay un problema, porque nosotros estamos en un ambiente con personas. Recordemos que COVID tiene la característica adicional de que se contagia con personas que pueden no tener síntomas. Entonces, uno está normal con otra persona que está normal, compartiendo el ambiente. Y claro, hay una cosa que no podemos estar a distancia, podemos no tocarnos la cara. Ahora, hay una cosa que no podemos hacer, dejar de respirar. Entonces, nosotros respiramos, la otra persona respira. Aunque estemos callados, que es la mejor condición para emitir pocos aerosoles, respirando emitimos aerosoles. Por supuesto, mucho más si cantamos, si gritamos. Cuando hablas, emitís más aerosoles que estando callado. Esos aerosoles quedan flotando y se va armando como una especie de sopa en el ambiente, con aire respirado con muchos aerosoles. Claro, si justo uno de esas personas estaba contagiando y otra persona respiró mucho tiempo ese aire, sube la probabilidad de contagiarse por esa vía. Esa es la idea Muy de claro. la vía de contagio por aerosol. Bueno, y a raíz de lo que vos decís y de la vía de contagio por aerosoles, eh, ahí es donde se empiezan a tener en cuenta los contagios más frecuentes que se dan en espacios cerrados, ¿verdad? Eh, Claro. Teniendo en cuenta que hay muchas actividades habilitadas que están transcurriendo en espacios cerrados, ¿cuál es la recomendación que deberíamos seguir para evitar los contagios en la medida de lo posible? Claro, bueno, los contagios en lugares cerrados dependen esencialmente de varios factores. Depende de la probabilidad de que alguna persona que esté en el ambiente esté contagiada, y eso tiene que ver con un factor que hemos oído hablar mucho últimamente que se llama la incidencia. La incidencia es cuántos casos confirmados hubo en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un número en este momento que es mayor a 1.000. Eso quiere decir que en los últimos 14 días, en un grupo de 100 personas estadísticamente, un poco más de uno fue confirmado de COVID. Ahora, como en general no se ven todos los casos, se detecta uno de cada 3, uno de cada 4, uno de cada 5, eso quiere decir que seguramente en un grupo de 30 a 40 personas hay uno estadísticamente que está contagiando. Entonces, el peligro de una incidencia muy grande en una zona es que, aún con grupos relativamente chicos, estadísticamente alguien podría estar contagiando. Y recordemos que podría estar contagiando sin darse cuenta, sin saberlo y sin nadie notarlo. Entonces, hay un factor que complica y es que cuanto más incidencia hay, más riesgo hay de juntar personas. Después, la otra cosa es el tiempo que estás. No es lo mismo estar 30 segundos que estar media hora, que estar 5 horas. Es decir, el tiempo acumula el riesgo. Cuanto más tiempo, más riesgo. Entonces, más personas, más tiempo, eso suma riesgo. ¿Y cómo se baja ese riesgo? Bueno, como decía antes, dado que no podemos dejar de respirar, lo que tenemos que tratar de hacer es de que la probabilidad de estar respirando aire que ya respiró otro sea lo más baja posible. Y eso, la forma de hacerlo es, la forma más fácil de hacerlo es ventilar. Es decir, hacer que el aire
entre al ambiente y salga del ambiente y arrastre directamente, barra, el aire viciado, el aire respirado, el aire con aerosoles. Que en definitiva no es nada muy distinto a lo que hacemos cuando se nos llena la casa de un olor. Por ejemplo, cuando cocinamos, hacemos bife, churrasco, y se llena todo de olor, y nos molesta el olor porque se nos pega la ropa. Bueno, ¿qué hacemos? Y ya sabemos que muchas veces abrir una ventana no alcanza. Vamos y abrimos la otra puerta del otro lado. ¿Eso es por qué? Es para generar ventilación cruzada que arrastra, entra por un lado y sale por el otro y se lleva el aire, en ese caso que tiene olor. En este caso, la dificultad adicional que tiene es que los aerosoles no se ven, son partículas muy pequeñas, como dijimos, muy chiquitas que quedan flotando, y el virus tampoco se ve, es muy chiquito. Entonces, no podemos hacer como el olor a cigarrillo o el olor a churrasco que abrimos hasta que no lo sentimos más. En este caso, abrimos medio a ciegas. Por esta situación de que a veces estamos un poco a ciegas en cuánto ventilar, es que se agrega una idea adicional. Y es decir, bueno, cuando yo respiro, ¿qué hago? Además de emitir aerosoles, además, lo que hago para vivir, todos los seres vivos, es tomar del oxígeno que está en el aire y lo convertimos en dióxido de carbono. Como parte, digamos, que hacemos para sacar energía, convertir en azúcares y demás, tomamos oxígeno y exhalamos un aire que tiene mucho más componente de dióxido de carbono que lo que tenía el aire que tomamos. Para que tengan una referencia, vimos hablar mucho del cambio climático, del efecto invernadero. Bueno, eso es la acumulación de dióxido de carbono en el ambiente producto de la actividad humana. Hoy en día hay más o menos 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, producto de los seres vivos, producto de la actividad humana de las fuentes de combustión, etcétera, los autos, etcétera. Nosotros, cuando respiramos, tomamos aire que tiene 400 partes por millón y exhalamos aire que tiene 40.000 partes por millón. Es decir, que tiene muchísimo más concentración de dióxido de carbono, más o menos 100 veces más que lo que tomamos. Entonces, cuando estás en un ambiente, lo que ocurre es que sube el nivel de dióxido de carbono. En particular, en un ambiente chico, como puede ser un auto, por ejemplo, una cabina de un auto, rápidamente, en 15 minutos, vos podés tener 1.200, 2.000, 3.000 partes por millón de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a diferencia del monóxido de carbono, no es tan tóxico. El monóxido de carbono con bajas concentraciones, muy serios. En el monóxido lo que ocurre, arriba de 1.100, 1.200, 1.300, es que uno se va poniendo un poco, baja la capacidad de respuesta. Por eso a veces cuando uno está nervioso le dan una bolsa de papel para que respire dentro de la bolsa, porque lo que hace es respirar su propio aire y respirar más dióxido de carbono, y eso nos baja un poco la excitación. Entonces, ahí viene el tema. Dado que cuando exhalamos aerosoles que pueden tener virus, pero también exhalamos dióxido de carbono, no podemos fácilmente medir los aerosoles con virus, pero sí podemos medir fácilmente el dióxido de carbono. Entonces, podemos usar el nivel de dióxido de carbono en el aire como una aproximación indirecta a cuán respirado esté el aire. Cuando más parecido sea lo que medimos en el ambiente a lo que hay afuera, es decir, a 400 partes por millón, podemos estar tranquilos de que el aire está poco respirado. Muy claro. Bueno, teníamos un par de preguntas relacionadas con esto del dióxido de carbono. Ya nos mencionaste cuál es la concentración normal en el ambiente. Ahora, ¿hasta cuánto puede subir para que un ambiente sea seguro? ¿Qué valor de dióxido de carbono, de concentración de dióxido de carbono, ya nos tiene que alarmar por la falta de ventilación en espacios cerrados, por ejemplo? Claro, bueno, recordemos siempre que estamos hablando de que a medida que la permanencia en el ambiente aumenta el riesgo. Es decir, no es lo mismo estar en un ambiente muy respirado, entrar y salir, que hacer una actividad permanente y quedarme una hora, por ejemplo. Porque pensemos que nosotros respiramos más o menos 10 veces por minuto. Entonces, si estamos una hora,
estamos respirando más o menos 600 veces. Es decir, 600 veces trayendo... Y pensemos que esta vía de contagio no es que nosotros tocamos y nos lo llevamos a los ojos o a la boca. Estamos llevándolos nosotros simplemente al inspirar. Entonces, las vías que se usan son en lugares cerrados, tener la distancia de 2 metros. ¿Por qué? Porque las gotas chicas sí llegan a esa distancia, las gotas grandes, perdón. Entonces, hay que mantener una distancia por las gotas grandes. Y porque si yo... hay un ejemplo que es muy fácil. Jiménez lo dice así. Si yo estoy suficientemente cerca como para oler el olor a ajo de una persona que comió ajo, es que estoy respirando el mismo aire de la otra persona. Y entonces ahí no hay ventilación que alcance, porque el aire va directo a nosotros. Entonces, a 2 metros le damos tiempo a que el aire se mueva y se aleje de nosotros. Entonces, 2 metros, tapaboca para tratar de filtrar lo más posible las partículas. Y bueno, ahí viene, como vos me decías, ¿y cuánto podemos tener de nivel de dióxido de carbono? Bueno, las cuentas dan que si el nivel de dióxido de carbono no supera en 300 partes por millón lo que hay en el exterior, es decir, que no supera los 700, 800, el riesgo de respirar el aire que respiró otro es menor al 1%. Eso sería. Pensemos que eso es en una vez. Estamos respirando 10 veces por minuto. Entonces, la probabilidad se va acumulando. Pero, justamente, pensá que muchas veces estamos en una actividad, en una oficina, en una escuela, sin tener noción de esto, y tenemos 2.000, 2.500 partes por millón de dióxido de carbono tranquilamente. Es decir, a lo mejor estamos en una situación donde el 5% o el 10% del aire que está en el ambiente ya fue respirado por otro. Entonces, llevarlo a 700 es una medida bastante segura y, al contrario de lo que podría parecer, no es tan difícil. Es decir, el dióxido de carbono y el aire respirado se acumula muy rápido, pero también apenas abrimos se va muy rápido. Y en esto recordemos que no alcanza con abrir una ventana. Del otro lado de la habitación o tengo que tener algo más abierto, que puede ser, en general las habitaciones todas tienen una puerta. Entonces, imaginemos una situación así. Tenemos un corredor donde de un lado hay una habitación con una ventana, en el otro lado del corredor hay otra habitación que da a otra ventana. Bueno, dejamos un poco abierto una ventana de una punta, poco abierto la ventana de otra punta y todas las puertas de los corredores abiertos. Y el aire entra por un extremo y sale por el otro y circula. Perfecto. Y dada la importancia del dióxido de carbono y cómo uno puede, a partir de la concentración que se tiene en un ambiente, inferir cuán ventilado está un ambiente, para que lo entienda una persona en la casa, ¿cómo puede medirse ese dióxido de carbono en el ambiente? Bueno, a ver, los medidores que estamos usando nosotros se basan en un tipo de sensor. Hay distintas técnicas para medir ese gas. Hay una técnica muy económica que directamente lo que tiene es un filamento de una resistencia que se calienta y cambia el valor de la resistencia y mide. Ese método no es muy adecuado porque es poco específico. El método que nosotros recomendamos son todos los sensores que usan una técnica que se llama infrarrojo no dispersivo, NDIR. Y eso lo que hace es un aparatito, los sensores estos estuvieron pensados originalmente para automatizar equipos de ventilación, es decir, para equipos grandes de grandes localidades, digamos, con conductos y demás, donde vos querés tener un control del nivel de dióxido de carbono y saber si tenés que prender la ventilación o no. Entonces son sensores muy económicos porque es parte de un equipo mucho más grande nada más. Sensores, para que tengan una idea, pelado puede salir $15, $20 en el fabricante. Es decir, un equipo económico. Y mide algo así como 2 centímetros por 3 centímetros de superficie por 1 centímetro de alto y pesa 20 gramos. ¿Y adentro qué tiene? Bueno, tiene un diodo láser que emite una luz de una dada frecuencia. Esa luz
solamente es absorbida, esa frecuencia de luz, es absorbida por las moléculas de dióxido de carbono. Para el resto de lo que hay en el aire, la luz pasa de largo y no es absorbida. Entonces, si uno puede detectar cuánta luz emitió y cuánta luz quedó retenida, por diferencia, sabe cuánto dióxido de carbono hay presente. Usa esa técnica y determina justamente de una manera muy precisa. Entonces los sensores directamente tienen una electrónica ya integradita en esa cajita chiquitita, que uno le conecta unos cablecitos, la alimentación, 5 voltios, 0 voltios, y un par de cables de comunicación como si fuera una computadora, lo comunica con una placa de una computadora tipo Arduino, por ejemplo, que es una placa muy usada en enseñanza, muy simple, y bueno, simplemente envía un comando al sensor y el sensor responde con el valor de CO2. Y hay librerías que son escritas para Arduino, por ejemplo, que uno rápidamente usa esa librería y es muy fácil de armar un equipo que funcione. Después lo único que hace uno es le agrega algo para visualizar. Por ejemplo, le puede poner un display para que marque el numerito ese y lo pueda leer. Puede poner una chicharra para que si pasa cierto umbral suene una alarma. Digamos, esas serían las distintas cosas, pero no es más que eso, son 4 o 5 componentes, que con eso uno ya puede tener un medidor de cuánto dióxido de carbono hay. Es algo que digamos, para que tengan una idea, yo le dije el sensor $15, y entre el Arduino, el display y demás, son pocos dólares más. En general estos equipos arrancan comercialmente en $50, para una referencia así. Entre 50 y $200 andan todos los valores. Claro, para una casa, para un domicilio particular, a lo mejor no es accesible, pero tampoco es necesario en una casa, porque uno no es un lugar donde uno esté permanentemente con personas que no convive. Esto está más pensado para una oficina, para un colegio, para un aula, para un restaurante, para un comercio. Entonces, son lugares donde entran personas que no son convivientes y están pasando un rato en ese lugar. Entonces, para esos lugares, realmente un equipo, pensemos en estos términos. Hoy en día una determinación de PCR sale más o menos, digamos, 3, 4 determinaciones de PCR sale lo que sale un equipo de estos. Y se hacen decenas de miles de PCR por día. Y esto es un equipo que dura 5 años, no es un consumible. Entonces, en esos términos, hacer una inversión, tanto de una empresa como del Estado, para tener accesibles estos medidores, no es algo que sea prohibitivo, digamos. Al menos, a ver, digamos, lo que yo diría es lo siguiente. Tener un medidor de dióxido de carbono es equivalente a tener un termómetro. Es decir, con un termómetro uno no se cura. Con un termómetro uno no es médico, ni es enfermero. Simplemente uno sabe si tiene que consultar con un médico o un enfermero o si está bien. Entonces, esto es lo mismo. La mayoría de las veces, con abrir un poco la ventana y la puerta, alcanza para tener una ventilación adecuada. El problema es que como uno no lo ve, no sabe si está bien o está mal. Poner un detector de dióxido de carbono en un ambiente donde está con personas que no convive y que no sabe quién está contagiado, lo que agrega es que nos da tranquilidad de que estamos en una situación segura. Porque si el nivel de dióxido de carbono, como decía antes, está casi igual que afuera, estoy respirando el mismo aire que está afuera, y eso es seguro. Pero además tiene una ventaja adicional. Ahora en el hemisferio sur, en Argentina, está empezando el frío. Y cuando empieza el frío, lo que solemos hacer es cerramos. Y entonces al cerrar no tenemos ventilación y los chicos se contagian de bronquiolitis. Es decir, tenemos un montón de enfermedades respiratorias producto de no tener conciencia de que estamos compartiendo el aire con otras personas y no estamos ventilando. Y eso no excede COVID. Es algo que tiene que, digamos, es más general que con COVID. Entonces, la ventaja que tiene esto es que yo puedo regular cuánto abro la ventana, por ejemplo, para que no entre frío de gusto. Y entonces digo, bueno, a ver, si abro 10 centímetros la ventana y el nivel de dióxido de carbono no me supera los 700, bueno, lo dejo ahí, no tengo por qué abrir de par en par. Entonces yo puedo regular la apertura para no estar sufriendo frío de gusto. Perfecto, clarísimo.
tenemos algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, vos hablabas del precio de que tienen los sensores y que, bueno, al estar en dólares y algunas importaciones ser complicadas, toma mucho más valor el desarrollo que ustedes han realizado. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el proyecto Aire Nuevo, que ya fue adoptado por la Universidad de Burlingame en algunas instituciones, en qué consiste y dónde la gente puede encontrar información al respecto. Claro, bueno, yo cuando tomé conocimiento de esta iniciativa de Jiménez, de Airemos de España, me di cuenta que realmente había un potencial enorme en esto de difundir la importancia de la ventilación, porque la realidad es que me parece a mí que hay pocas medidas tan efectivas para el bajo costo que tiene abrir una puerta y una ventana como esto, porque no estamos hablando de una cosa tan sofisticada. Y está bien, el medidor de dióxido de carbono le agrega un costo, pero de nuevo, para lugares grandes donde hay muchas personas, digo, un medidor de dióxido de carbono por escuela tampoco es una cosa exorbitante. Entonces, pensemos en una universidad. Vos podés agarrar y comprar o armarte 4, 5, 6 medidores, e ir recorriendo las aulas, verificar que están todas bien, hacerlo cada 2 o 3 días y ya está. Y está todo el mundo tranquilo de que las cosas están correctas. Entonces, bueno, lo que hice fue esencialmente 3 cosas. Traté de comunicar la iniciativa a las autoridades políticas para que supieran que esto existía. Y de hecho, bueno, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia de la Nación lanzó una campaña a ventilar oficialmente. El Ministerio de Salud con el Ministerio de Ciencia armó un protocolo de ventilación y de medición de dióxido de carbono. Es decir, logramos que oficialmente se incorporara en las recomendaciones la importancia de la ventilación. Hace 20 días el Ministerio de Transporte estableció que los transportes públicos tienen que ir con las ventanillas trabadas abiertas. Bueno, todo eso fueron, logros por haber logrado difundir esta iniciativa, yo y otros más, ¿no? Esa fue una primera cosa. Segunda, que también lo difundí entre empresarios argentinos para que se dieran cuenta que acá había un potencial mercado y que había una oportunidad de que se pusieran a fabricar y que hubiera oferta de productos, porque, si estamos hablando de miles de escuelas, si estamos hablando de comercios en general, bueno, eso requiere una cantidad importante de equipos. Entonces, era importante que hubiera una oferta. Pero la tercera cosa que hice, y lo hice simplemente, entre otras cosas, para que nadie pensara que yo estaba haciendo esto por un negocio, fue buscar en internet cómo se armaban un medidor de dióxido de carbono. Es decir, cómo se integraba todo esto. Yo enseñé electrónica para físicos en la carrera de física de exactas de la UBA muchos años, así que mínimamente, no soy ingeniero electrónico ni muchísimo menos, pero alguna idea tenía, mínima, con lo cual en mi casa tenía un soldador, tenía un tester. Bueno, compré por internet las partes que me parecieron que se podían conseguir en Argentina, un sensor que se conseguía en Argentina, una placa Arduino, 3, 4 cositas. Compré un gabinete en la ferretería de la esquina de mi casa y en un par de días, te diría, lo saqué andando, un prototipo con, como te decía antes, un sensor de $15 más o menos, una placa Arduino, un display, etcétera. Para que tengan una idea, es algo así. Esto de hecho es un gabinete de los primeros prototipos que hice de una llave térmica de una casa. Ahí está el sensor y esta es la llavecita, la tapita típica de una llave térmica. Eso que está ahí doradito es el sensor. Y el que está acá adelante es el display. Entonces, bueno, y hice ese desarrollo y puse público en una página web mía las instrucciones para armarlo, el circuito y el código de programación. De forma tal que el que quisiera, lo hiciera. Hubo un problema, si querés, es que hubo bastante éxito y se agotaron los sensores rápidamente en Argentina
y todavía no hemos logrado que las casas de electrónica importen. Importen quiere decir que hoy en día el que quiere armarse tiene un engorro y es que tiene que ver cómo lo trae de afuera, el sensor. Cuando había acá, cuando yo lo hice, lo compré acá, por internet, en una casa electrónica de acá. Estamos viendo a ver si el Ministerio de Ciencia puede hacer algún tipo de convenio, como por ejemplo para escuelas, para organismos tipo institutos de investigación que quieran armarse sus propios equipos, que haya una importación grande de forma tal que haya existencia en el país. Estamos viendo eso. Porque no es un problema para los fabricantes, porque los grandes fabricantes ya están importando los sensores que necesitan sin ningún problema. Eso no es un problema. El problema es para el minorista que quiere comprar uno o dos y no encuentra acá. Bueno, y entonces este prototipo que yo desarrollé en diciembre, la Universidad de Hurlingham, donde trabajo, le pareció interesante la idea, la tomó y firmó convenio con los municipios de Hurlingham y de Morón para proveerle medidores para las escuelas de esos distritos. Y ya, bueno, ha firmado con algunos municipios más y ya entregó más de 500 medidores. Los medidores se llaman Aire Nuevo. Los medidores de la universidad. Perdón la disprolijidad, pero lo tenía acá atrás. Este es un poquito más lindo. Este es el de la universidad. La universidad, como tiene carreras de ingeniería, tiene carrera de informática, lo que hizo fue tomó pasantes que tomaron mi prototipo, lo repasaron, lo prolijaron, lo mejoraron, lo adaptaron para hacer una producción ya en serie y han fabricado de estos, ya te decía, digamos, en centenares, digamos. Con lo cual es una oferta adicional a lo que hay ya de empresas que están vendiendo equipos. Es decir, que en ese sentido me parece que estamos bien, en el sentido de que hay un montón de oferta nacional, el tema está bastante instalado en los medios. Ayer, por ejemplo, justo salió una nota en Telam que hizo Natalia Concina de que no había problemas entre ventilar y calefaccionar, que es otra pregunta que a veces se hace, es decir, si hay problemas en poner una estufa. Entonces, bueno, hemos avanzado bastante en todo este tipo de temas y creo que estamos, a ver, deberíamos estar en mejores condiciones entre esto y la vacunación de mayores para poder sortear el invierno sin que sea, digamos, sin tener que tener tantas restricciones, ¿no? Sin tener que volver a cerrar todo y que nos sobrepasen los casos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la explicación y por todo el trabajo que estás haciendo, la verdad que es muy útil. Tengo unas preguntas respecto del uso de estos sensores. Por ejemplo, una pregunta del público: ¿cuántos sensores por metro cuadrado? Parece que la pregunta es necesario se puede sensar con lo mismo espacio. Recién mencionabas que uno puede tomar decisiones en distintas aulas, por ejemplo. Sí, sí. O sea, no hace falta tener un equipo en un espacio, digamos. Claro, te escuché un poquito entrecortado, pero bueno, a ver, creo que entendí la idea. A ver, obviamente uno trata de dar indicaciones simples y cuando hace eso generaliza, simplifica. Pero la realidad es que cada lugar, cada cosa es un mundo. Es decir, que uno debería analizar cada caso. Ahora, por ejemplo, típico ambiente de un ambiente típico de un techo normal de 2,5 metros, 3 metros, eso es una cosa. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, un tinglado, es decir, un lugar con un techo altísimo, enorme, en general el aire caliente tiende a irse para arriba. Entonces el aire respirado que está caliente se tiende a ir para arriba. Si vos tenés alguna ventilación en el exterior, en la parte superior de ese tinglado,
eso te genera como un efecto chimenea. Entonces, quiero decir, la parte puntual de la ventilación va a depender de cómo sea el volumen del espacio en el que estás. Supongamos que tenés un ambiente normal de 2,5 metros de altura, 3 metros, como podría ser un aula, como podría ser una casa, de un tamaño, qué sé yo, entre 2, 3 metros, 4 metros, 6 metros. Un aula grande puede ser 6 por 6, 6 por 8. Ahí hay un segundo tema, y es que como normalmente en todas las instalaciones hay un protocolo que establece que debe haber una distancia entre las personas, entonces vos no tenés las personas todas juntas. Las tenés separadas, por ejemplo, en las aulas el protocolo dice 1,5 metros. Entonces, cuando vos tenés un lugar de, no sé, 5 por 5, como tienen que estar separadas al menos 1,5 metros cada una, eso te genera automáticamente un número máximo de personas que podés poner en ese aula. Es decir, te determina el aforo, se llama. Entonces, eso lo que te transforma es que dada una superficie, porque simplifico la altura suponiendo que siempre es de entre 2,5 metros y 3, dada una superficie, eso queda asociado a un número de personas. Y como cuánto dióxido de carbono y cuántos aerosoles se emiten depende de las personas que tenés y depende de la actividad que están haciendo. Si vos asumís que las personas están haciendo siempre la misma actividad, por ejemplo, siempre anotando en un aula y escuchando al docente, y el único que habla es el docente mayoritariamente, y las personas siempre están separadas 1,5 metros, además, eso te determina qué renovación de aire deberías tener para estar tranquilo. Pero además, como las personas están separadas, no debería haber demasiada diferencia en el lugar del aula donde vos medís. Entonces lo que se hace, la recomendación es la siguiente. Primero, ¿a qué altura pongo el sensor? Y bueno, no, lo pongo a la altura donde me importa medir, a la altura de las cabezas, entre 1 metro y 1,5 metros de altura, más o menos. No me interesa medir cuánto hay de dióxido de carbono en el piso, ni cuánto hay en el techo, porque yo no voy a estar ni en el piso ni en el techo. Entonces, mido más o menos a la altura de las cabezas. No lo pongo demasiado cerca de las personas, porque claro, si yo lo pongo cerca de una persona, lo que va a medir es 40.000 partes por millón, porque ya dijimos que es lo que exhala una persona. Es más, hay personas, cometo una infidencia, uno de los equipos que armé primeros fueron para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, otros fueron para presidencia. Esto fue por pedido de la Universidad de Urlinga, que me pidió que hiciera prototipos para entregar a autoridades, para difundir el tema. Y justamente el comentario cuando llegó a la gobernación de la provincia fue, es un problema porque cuando uno lo sopla empieza a pitar. Y yo le decía, no, justamente no es un problema. Lo que está marcando es que es muy peligroso respirarle en la cara a otra persona. Porque eso es lo que te está midiendo el equipo. Cuando vos le respiras encima, el nivel de dióxido de carbono se va a las nubes. Y eso es justamente muy peligroso. Entonces, para medir no tiene que estar cerca de otra persona. Y eso no es hacer trampa. Es justamente que yo no pongo las personas cerca de otras personas. Entonces yo pongo el equipo típicamente a 1 metro, o 1,5 metros de las personas, en un lugar en el medio del aula o en el medio de la oficina, a 1,5 metros de altura. Y mido ese lugar. Si el valor que estoy midiendo no cambia demasiado en el tiempo, es decir, que supongamos que me da 650 y al minuto me da 630 y al minuto me da 680 y después vuelve a bajar a 640 y quedo oscilando así, eso lo que me quiere decir que ese valor es más o menos el representativo de lo que está pasando en la habitación. Si el valor está cambiando, tanto sea subiendo como bajando, espero un poco hasta que se estabilice. Y si yo mido en un lugar de la habitación y después mido en el peor lugar más lejos, debería dar más o menos lo mismo. Si no está dando lo mismo, indica que en algún lugar de la habitación se está acumulando aire viciado. Y eso no sería conveniente. Esa sería la forma de medir. Claro, hablando de un aula, una oficina, ser un lugar chico, con tener un medidor alcanza.
como te digo, a lo sumo lo pones un ratito en un lado, otro ratito en el otro, y ya alcanzó. ¿Está bien? Esa sería, no hace falta por poner en un ambiente normal de un aula 4 medidores. No, para nada. No hace falta eso. Y tenemos varias preguntas bastante específicas de la forma de usarlo. ¿Hay algún manual o algún protocolo que la gente pueda consultar ante estas dudas? ¿Que esté disponible o está pensando, o se está pensando en hacerlo? Sí, a ver, primero, en mi página web, el primer link que hay es a una sección de preguntas y respuestas que armó José Luis Jiménez, que yo te diría que es todo lo que la gente se puede haber imaginado de preguntar, porque él lo viene armando ya hace un año y va compilando, y cada vez que le viene con una pregunta rara la suma ahí. Entonces, yo lo que hice fue recomendar que se lea eso que ya está excelente y está bien completo. Después, sí, en el manual del medidor de Hurlingham, en las instrucciones mismo que yo puse en la página web, están estas indicaciones que te estoy diciendo, de más o menos, bueno, dónde hay que ponerlo, a qué altura, a qué distancia, no mucho más que eso, es decir, mucho más sofisticado que eso. Y sí, digamos, hay que esperar a que el nivel, como cualquier medición que uno hace, si el valor que quiere medir está, digamos, digamos, ¿cuándo dejas de tomar la temperatura? Bueno, cuando ya no cambia más, cuando está estable. Esto es lo mismo, si el valor más o menos está estable, ese es el valor representativo de lo que está pasando. En la medida que se está moviendo, hay que esperar porque a lo mejor justo recién abriste o recién cerraste, o pasó un evento extraordinario. Hay uno de los documentos que puse en mi página web muy interesante, es una escuela española que hizo un informe de 40 páginas, muy detallado, pero muy divertido en el sentido de cómo se tomaron un trabajo, una escuela primaria, cómo se tomaron un trabajo científico de cómo documentar una medición. Y entonces, por ejemplo, dicen, aula tal, estábamos en tal condición, cerrado, el nivel de óxido de carbono estaba en tanto. Entró la directora y abrió la puerta, y entonces se ve un piquito. De golpe dice, en tal lugar el chico que estaba al lado lo sopló para hacer una gracia, entonces subió el piquito. Es decir, está perfectamente documentado cómo varía a lo largo de la jornada por situaciones normales o por eventos excepcionales. Compartir, porque hay varias preguntas relacionadas a esto mismo, como por ejemplo cómo calibrar el equipo, cómo se controla en el tiempo. Hay muchísimas preguntas Bueno, que salen de gente, así que lo más fácil sería que consulten directamente la fuente, creo. sí, la página mía es jorgealiaga.com.ar. Perfecto. jorgealiaga.com.ar. Hay una solapa que dice COVID-19 y el segundo ítem de la solapa es medición de CO2 y ahí está todo. La forma de calibrar estos medidores tienen, estos sensores tienen distintas opciones. Una opción que algunos usan y yo desaconsejo, no aconsejo, es un modo que vos le podés mandar un comando al sensor y que automáticamente tome, se autocalibre, por ejemplo, una vez por día. ¿Cómo hace eso? Bueno, toma el valor más bajo que midió en las últimas 24 horas y asume que eso es el nivel de afuera. Y entonces le asigna a ese valor 400 partes por millón. Eso no es adecuado para mí. ¿Por qué? Porque si en las últimas 24 horas en ningún momento lo sacaste al exterior, por ejemplo, y vos estabas en un ambiente donde había 600 partes por millón, automáticamente te va a redefinir el 600 como 400. Yo en mi equipo, lo que le puse, y en el de Hurlingham lo mismo, es un botón, donde vos, cuando querés calibrar el equipo, apretás el botón y bueno, corre un comando del programa que te saca un cartel que dice, entró el proceso de calibración. Lleve el equipo al exterior por media hora. Lo dejás media hora midiendo afuera y automáticamente cuando termine ese proceso de que estuvo midiendo media hora al exterior, te asigna el CO2 que midió afuera a 400 partes por millón. Y Perfecto. ahí queda calibrado. Y no hace falta recalibrarlo
el fabricante recomienda hacerlo una vez cada 4 meses. Yo, honestamente, los tengo acá, los 3 que tengo en este momento acá, no los recalibro muy seguido y andan perfectamente. Perfecto. Otra pregunta más que tenemos relacionada a las aulas. Considerando una ocupación del 50%, ahora en esta época que se viene el frío, ¿qué se recomienda? Seguramente ustedes han hecho estudios de cuán abiertas las aberturas, las ventanas, las puertas para ventilar correctamente. ¿Qué podría decir respecto de esto? Bueno, a ver, lo central es lo que yo te decía antes. El aforo tiene que permitir que las personas estén mínimamente separadas 1,5 metros. Es decir, eso es central. 1,5 metros de distancia y con tapaboca. Y con tapaboca. En esas condiciones, cuánto abrís va a depender, digamos, dado que no cambia el número de personas, no cambia el tamaño de la habitación y no cambia la actividad que está haciendo, lo único que puede variar es el tiempo. Es decir, si hace más frío, si hace más viento. Cuando hay mucha diferencia térmica con el exterior, en general se genera más corriente de aire. Cuando hay viento, en general también entra chiflete, digamos, entra viento y corre más fácil el aire. Entonces, es difícil de saber exactamente cuánto abrís. ¿Está bien? En general, puede alcanzar con 5 o 10 centímetros de una ventana corrediza y la puerta abierta, con eso ya podría alcanzar. Pero el valor preciso, y más cuando vos tenés frío, es medir. Es decir, no es más difícil que eso. Ponés a las personas adentro de la habitación, abrís un poco y te fijás cuánto da el CO2 después de un rato que se estabilice, después de media hora. Si el nivel de CO2 no está subiendo, bueno, podés cerrar un poquito más. Hasta regularlo, digamos, con 700 partes por millón, 750, no más de 800, estás seguro. Esa sería la indicación. Perfecto, clarísimo. Y ahí, bueno, ahí justamente está la utilidad del sensor, ¿no? De seguramente cada espacio, cada orientación, cada temperatura puede cambiar mucho la cantidad de dióxido de carbono y de la buena o mala ventilación. Entonces, ahí está la utilidad, Ahí creo. preguntaba uno por qué la campaña de ventilar dice 5 centímetros. Bueno, eso fue de nuevo, cuando nos consulta la gente de salud en particular, lo que quieren es una recomendación simple, algo que sea sencillo. Y la realidad es que lo que ellos nos decían es que era difícil que todo el mundo tuviera un medidor de dióxido de carbono. Entonces, si teníamos que decir una cantidad mínima, para decir, bueno, al menos que corra un poco de aire, ¿cuánto decir? Y bueno, pusimos 5 centímetros. Pero probablemente, yo no puedo asegurar que con 5 centímetros esté perfecto. Seguro, recordemos que esto es una cuestión de riesgo. Entonces, seguro que con 5 centímetros voy a estar mucho mejor que encerrado. Seguro. Perfecto. Bueno, la verdad que es súper interesante la charla y bueno, hay infinidad de preguntas que se me ocurren para hacerte, no alcanzaría el tiempo, digamos. Pero bueno, creo que las preguntas principales que nos han hecho a lo largo de la promoción de la entrevista están bastante contestadas. También está la posibilidad de que consulten en tu página. Nos gustaría darte un espacio a vos para que nos haga una reflexión final sobre lo que vos quieras decirnos, digamos. No, a ver, el hecho de que tratemos todos los que han escuchado este video de sumarse a la campaña Ventilar. Es decir, cada uno puede, en su ámbito, en las personas que conoce, tratar de decir que hay formas más seguras de hacer una actividad si la tenemos que hacer en un lugar cerrado. Por supuesto, siempre la recomendación es que si podemos hacer una actividad en un lugar abierto, es más seguro. Pero si la tenemos que hacer en un lugar cerrado, entonces recordemos y expliquemos a todo el mundo que tiene que circular el aire, que no tenemos que dejar que el aire quede estancado, porque eso implica un riesgo. Creo que si todos nos transformamos en reproductores de este mensaje, vamos a estar ayudando a que justamente
haya menos contagios. Y recordemos que lamentablemente a veces solo nos alerta las malas noticias, pero como tenemos muchos casos, irremediablemente hay más gente que termina en terapia y hay más gente que fallece. Entonces, digo, tener estos cuidados y lamentablemente, si bien el porcentaje de gente que fallece joven es muy bajo, fallece gente joven. Entonces, digo, aún los jóvenes tienen que tener el recaudo, es mejor no enfermarse que enfermarse. Y no es tan costoso, digo, no estoy diciendo no hagan nada. Bueno, uno puede hacer ciertas actividades, pero con un poquito más de cuidado. Y tener un poco más de abrigo y tener un poco más de ventilación, me parece que es un compromiso aceptable para poder tener un poco menos de riesgo. Perfecto, clarísimo el mensaje. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la entrevista esta y por colaborar con nosotros. Decirle a los seguidores que vamos a compartir este link para que las personas que no pudieron conectarse en vivo lo puedan ver luego en Instagram, en Facebook y en Twitter. Vos nos comentabas de José Luis Jiménez, también vamos a tener una entrevista dentro de 2 semanas, aceptó la invitación que le hicimos, así que el 26 vamos a tener un vivo también con José Luis Jiménez, así que bueno, muchísimas gracias Jorge, y bueno, gracias de nuevo. No, por favor, la verdad que teniendo a Jiménez ya van a tener la mejor referencia, así que bueno, al menos esto sirve como precalentamiento. Hasta luego. La información que nos diste, muchísimas gracias de verdad. Por favor, hasta luego. Nos vemos.